Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro La Revolución Clausurada en marco de otro 9 de julio, en el marco de este bicentenario, en el que, como ya veníamos debatiendo entre muchos compañeros, se da entre un silencio generalizado, entre una falta de debate, entre muchas dudas sobre lo que ha pasado en nuestra historia, sobre lo que va a acontecer en el futuro y cuál es el legado que nos dejan los revolucionarios de todo este proceso en el cual nosotros caracterizamos como una revolución clausurada. Lo interesante de este libro y lo interesante de que traigamos, de que podamos tener hoy acá el compañero Cristian Rath, autor de este libro, y que nos pueda venir a abrir un debate, es que lo que buscamos, tanto desde el Partido Obrero como desde la Unión de Juventudes por el Socialismo, es llevar todo debate y todo punto de vista, más teniendo en cuenta que estamos en el marco, como ya dije, de un bicentenario, es llevar todo debate y ampliarlo, porque si caracterizamos que no está habiendo un debate de un proceso del cual se tienen muchas dudas, es acá donde nosotros tenemos que salir, que hacer más charlas, mesas de debate. Vamos ahora a dar la palabra al compañero Cristian Rath. Le damos la bienvenida y le agradecemos por tener la oportunidad de poder presentar este libro hoy. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Yo les quería decir primero que todo que, más que la presentación de un libro, esto es un debate sobre el bicentenario. Porque, de alguna manera, no se trata de ver las características de un hecho histórico, sino de analizarlo en función del proceso político e histórico de hoy. Es decir, la historia se escribe desde el presente, sino se convierte prácticamente en una fotografía casi muerta del pasado. La conciencia se forja desde la interpretación de ese pasado. Porque ustedes se van a dar cuenta que de acuerdo a la visión que ustedes tengan de ese pasado histórico, van a forjarse una conciencia distinta. Miren, tomen esta revista que salió el año pasado con la Revolución de Mayo. Acá nos tomaron como una de las corrientes historiográficas que opinábamos sobre el tema. Pero fíjense el título: La revolución que no fue. En realidad, la revolución que no fue es una lectura de Albert. Albert dijo: se produjo el derrumbe del Imperio Español a raíz de la invasión napoleónica. La corona se deshizo como autoridad política y fruto de eso se produjeron las juntas en lo que es nuestra Latinoamérica y hubo un cambio político. Pero revolución como tal, no. Hubo un eco de aquello, que fue la transformación que se produjo en España. ¿Ven? Ahí tienen una interpretación. Hasta cierto punto, si ustedes lo miran desde otro ángulo, Milciades Peña también sostiene que no hubo una revolución, ni hubo un proceso revolucionario. ¿Ven? Ahí tiene una vertiente. Si acá estuviera Bartolomé Mitre, ¿qué les diría? Hubo una revolución. Fue el libre cambio. Es decir, la burguesía naciente, el gobierno surgido de la Revolución de Mayo, tomó el credo del libre cambio, lo aplicó y constituimos una nación basada en la exportación agrícola-ganadera, como lo que es hoy. Ahí hubo un cambio, una transformación, una revolución que tuvo ese alcance. Mitre. Y si ustedes lo piensan por otro lado, en esa famosa síntesis, que no es una síntesis, que es una especie de producto importado, que es cuando se dice San Martín Rosas Perón,
que en la reivindicación que hace el peronismo del relato histórico, que sería una suerte, digamos, de elegía a Rosas como la protoburguesía de este país, estancieril, y luego la burguesía industrial que creó ¿quién? Perón. Un pensamiento del cual era tributario, o es tributario, el ala kirchnerista que fue gobierno en la llamada década ganada. Ven, acá les dije 3 relatos, cada cual fue con una conciencia diferente. Si tomo la versión de Mitre, ustedes se van a declarar conformes con esta nación, atrasadas en lo colonial que tenemos, porque es lo que se pudo dar en las condiciones del periodo del libre cambio impuesto por la mayor potencia que era la británica en aquel tiempo. María Sáenz Quesada. Creo que fue una gran revolución, la retirada de la Revolución de Mayo y el proceso independentista por extensión. No se puede decir que fue algo fallado o clausurado. Nuestro libro se llama La Revolución Clausurada. Salvo que consideremos que nuestra nación sea un fracaso. Miren que agudo. Si nosotros consideramos que la revolución fue clausurada, nuestra nación fue un fracaso. ¿Ven? Entonces, en ese punto, digamos, nosotros deberíamos, me parece, para orientarnos, trazar una delimitación respecto a todas estas versiones y además advertir que así como ahora se está produciendo un enorme silencio en torno al bicentenario del Congreso de Tucumán, ustedes fíjense que hasta cierto punto los líderes políticos de este país tampoco han querido comprometerse con una determinada corriente histórica. Tomen el ejemplo del Perón, que se ha exaltado por los revisionistas, por los que consideran, digamos, parte de esta década ganada. ¿Qué nombre le puso Perón a los ferrocarriles? Mitre, Sarmiento, Rojo y Grande. Es decir, los revisionistas se revolcarían en su tumba. Claro, y sin embargo los revisionistas que reivindican al peronismo, al nacionalismo burgués, jamás hubieran puesto esos nombres. Y fíjense una cosa que es notable en este aspecto, ¿no? Salvo la corona floral, salvo la asamblea legislativa que se va a hacer en Tucumán y donde le van a dar a cada diputado 5 minutos para que vuelquen su propia concepción, asistimos a un hecho que es anómalo. Porque hace 200 años, la clase que hoy gobierna este país y que la siguió gobernando a partir de julio del 16, debería celebrar su conquista. Debería decir, he constituido una nación, este es el fruto que les quiero presentar, y tendríamos miles de mesas donde el gobierno, los empresarios, todos los que se consideran, digamos, hasta cierto punto protagonistas de ese proceso, exaltarían la existencia de una nación y lo debatirían. Eso no existe. No existe eso, y no existe eso en la versión de este gobierno, que tiene además la desgracia de celebrar los 200 años de la independencia después de firmar el Pacto Huite, que es la expresión de coloniaje más importante de la última década, y a la cual también le cabe el saldo a la propia oposición. Pero también le cabe al gobierno anterior, si ustedes lo piensan. Muchos de ustedes, o no sé, quizás fueron a la celebración que se hizo en Buenos Aires del bicentenario de la Revolución de Mayo. ¿De acuerdo? Si no fueron, lo habrán visto por los diarios. Había una exaltación de la Argentina como país industrial. El gobierno anterior decía lo siguiente: mientras en 1910 la Argentina era un país
semicolonial y agroexportador, la Argentina del 2010 es una nación industrial. Ustedes mismos se dan cuenta que esto no es así. Si un país arma un coche en Córdoba donde el 70% de piezas son importadas, hay una industria nacional potente. Si en Tierra del Fuego se arman electrodomésticos como piezas de ensamblado de componentes que vienen de afuera, no hay industria nacional. Si me quiero comparar incluso con 1910, es interesante porque en aquel momento estaba por lo menos la expectativa de que se podía producir una transformación agraria que le diera propiedad a un conjunto de campesinos sin tierra o de inmigrantes sin tierra, cosa que hoy está clausurada. Y este país se ha convertido, casi les diría, en un retrato retrasado respecto a 1910, un país monoproductor de soja, que expulsa obreros del campo, que sus productos de exportación básicamente son la soja, el aceite de soja, los subproductos primarios, la minería. Es decir, ¿qué puede festejar la Policía Nacional? Esto es muy importante. En este punto, fíjese que es notable debates que se están produciendo en el gobierno a los efectos de decir que van a hacer el 9 de julio. Han resuelto una cosa, que se va a hacer un gran desfile militar. Porque las Fuerzas Armadas estuvieron ocultas hasta ahora. Es interesante, porque esto es un salto en lo que se hizo en 2010, en la Revolución de Mayo, pero ya en el 2010 hubo un desfile militar. También con la idea de valorizar las Fuerzas Armadas. Y se ha planteado un debate sobre si convocar o no a los fastos, a los expresidentes. Y en principio no va a ser convocado a nadie. Claro, ¿cómo vas a convocar a Cristina Fernández de Kirchner si estaría en las puertas de la prisión? Puedes convocar a De la Rúa, que tiene el ensayo de los 33 muertos del argentinazo. Puede convocar a Duarte, que tiene la historia de Costeque y Santillán. En el 2010, en el aniversario de la Revolución de Mayo, Macri, innovador, dijo, no, yo no voy a hacer eso. Yo voy a convocar a los exintendentes. ¿A quién convoco? Aníbal Cromañón Ibarra. De la Rúa, vamos a hablar de la Rúa. Y además a Carlos Grosso, que es asesor de Macri. ¿Y quién es Carlos Grosso? ¿Ustedes se acuerdan que se habló mucho de la escuela shopping? Convirtió a escuelas de la capital en shopping en función de operaciones inmobiliarias. Es el hombre que vendió a empresas fantasmas armadas con el menemismo propiedades inmobiliarias de un valor incalculable en la capital. Y el que terminó su gestión con un empadronamiento de los taxis en función de armar un negocio de inscripción que los taxistas lo reportan hasta el día de hoy. Son impresentables. Ahora, no celebrar la conquista política que significó erigirse en clase dominante de este país hace 200 años es un signo de mediocridad política total. No podés exhibir la conquista política que hiciste. Y eso en realidad está demostrando una cosa que es muy importante, que es que la historia argentina es una historia, como nosotros decimos, floja de papeles. En cualquier instancia, ustedes van, imagínense que acá estamos en un curso de la escuela primaria, entonces, ¿cuáles son los 3 hitos fundamentales de la historia argentina? Sin repetir, sin soplar. 1, la Asamblea Constituyente del año 13. La Asamblea Constituyente del año 13 dejó fuera a los representantes, los únicos
políticos en asambleas en la banda oriental que iban con el mandato de decretar la independencia, de habilitar no un puerto con la aduana controlada por la burguesía comercial porteña y que segregaba a los pueblos del interior al punto de cobrarle a Paraguay el arancel por la yerba mate y el tabaco, que establecía que la capital no podía ser Buenos Aires, que establecía que tenía que haber un espacio interno donde no hubiera aranceles al interior para posibilitar que las producciones crecieran y se desenvolvieran, y que tenía una frase casi, les diría, poética sobre libertad de conciencia y de cultos, hasta donde la imaginación pudiera pensar. ¿Quedaron de acuerdo? La logia directorial, en aquel momento timoniada por Carlos María del Real, junto con la Burguesía Comercial porteña, con la diplomacia británica, determinados que la Asamblea del 13, su objetivo fundamental, que era decretar la independencia y fundar la República, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque había un pacto entre España y Gran Bretaña contra Napoleón. Y entonces no habría que herir los sentimientos de paz. Y entonces a todos los escolares, jóvenes, trabajadores se les repite el gran ideario que votó la Asamblea del año 13 por aquello de la libertad de los esclavos. Que eso es interesante. La Asamblea del año 13 llega a votar una cosa que sí era un artículo que decía lo siguiente: todo negro esclavo que pise el territorio de las Provincias Unidas es libre. Duró 24 horas. Pero ya una cosa así. Todos los negros esclavos de Brasil, en estampidas, se vienen a las Provincias Unidas. Se indignó. Y se planteó que los hijos que cumplan determinada edad, que sus patrones lo dejen en libertad, que acepten luego integrarse a la infantería de los ejércitos patriotas, como en Mendoza. 1848, bajo Juan Manuel de Rosas, la Asamblea Constituyente por 1813, todavía había tráfico de esclavos. ¿Ven? Ese es uno de los hitos constitutivos de la nación. Entonces, en esta historia argentina, nosotros sobre el proceso de la independencia hemos querido determinar 8 o 9 cuestiones que vamos a exponer acá, y luego ustedes van a hablar. Los protagonistas son ustedes, porque acá, más allá de una exposición que lleva a leer un libro, que explique hasta cierto punto una problematización sobre un tema, lo importante es lo que uno registra de contradicción de la historia que conoce. Y eso significa también una elaboración colectiva. Ahora, yo les quiero decir una cosa que es muy importante. Cuando empezamos hablando de este tema de cómo se forja la conciencia, yo les dije, una cosa es Mitre, otra cosa es Alberdi, claro, otra cosa es lo que estamos planteando hasta cierto punto como un conocimiento certero del proceso histórico y su interpretación. Ahora, las generaciones que se forjan en uno u otro sentido son distintas. Si nosotros reivindicamos que hubo un proceso revolucionario en la independencia y que fue conscientemente clausurado por las clases dominantes y apelando incluso a las potencias extranjeras, tenemos una caracterización, y el joven, el trabajador que se entera de esto va a decir: yo soy continuador de esa especie de gen histórico que dejó una tarea pendiente, que ya no la podrán cumplir las clases precapitalistas de aquel tiempo. No hay que cumplir la clase social que hoy puede ejecutar esas tareas pendientes y bajo nuevas formas. Pero ese punto es determinante porque de alguna manera, ¿nosotros qué somos? Los luchadores de hoy son los continuadores
de aquellos que querían una transformación social. Y entonces, de alguna manera, las clases obreras que se fueron constituyendo después son también las herederas de esa tradición. Y forma parte de su conciencia que sepan que hubo una revolución clausurada, que es muy distinto a que piensen que no la hubo. ¿Se entiende esto? Yo que les quería decir lo siguiente. En el libro, pero en la concepción nuestra, le damos una importancia crucial a entender el periodo en el cual se produjo el proceso independiente. Y ustedes tienen que apreciar que hay un proceso profundamente revolucionario que va desde muy atrás de 1810. Casi les diría que nace de la independencia de las colonias norteamericanas, que se hace con los métodos de la lucha de clases en toda su primera fase del hipotecamiento también de las grandes propiedades y de las grandes riquezas. Pero, fíjense que con 3 ejemplos que yo les voy a dar, ustedes van a captar la profundidad de este periodo. En 1803, nace el primer y único estado negro en el mundo, Haití. Nace porque los negros haitianos han escuchado del debate de la Revolución Francesa que plantea la vieja idea de la igualdad y la libertad de los esclavos, que puede ser revisado en el periodo francés. Pero saben de ese debate. Y se produce un hecho que es la derrota sucesiva de la Armada inglesa, la más importante del periodo, y de la Armada francesa por los negros haitianos. Iban a provocar una masacre justiciera de blancos que va a sembrar pavor en el Caribe y en todas las naciones del norte de América Latina. Una consigna a la burguesía criolla de aquel tiempo y en la burguesía española es que no vuelva a pasar lo de Haití. Mire, Bolívar, tan acentrado es este planteo conservador, que Bolívar, que convoca el Congreso Anfitriónico en 1826, se niega a plantear la independencia de las 2 colonias que quedaban, que son Puerto Rico y Cuba. Y está también la sombra de Haití. Está la sombra de Haití. 1803. 1806 son las invasiones inglesas. En las aulas se escuchó eso tan habitual de que el virrey Sobremonte agarró los caudales y huyó hacia el pueblo. Junto con los caudales y con el virrey Sobremonte, huyeron o estuvieron de acuerdo con la ocupación inglesa gran parte del patriciado negro. La invasión inglesa, las invasiones inglesas fueron rechazadas por sucesivos levantamientos populares. No hubo ciudad en lo que nosotros llamamos la América española o incluso la América portuguesa que tuviera como Buenos Aires el 45% de la población en armas a raíz de las invasiones inglesas. Con el cuidado de que regimientos de libertos y negros estén separados de regimientos comunes de los otros. Buenos Aires tiene el privilegio de haber derrotado con los haitianos por 2 veces a la armada más poderosa del mundo. Y las invasiones inglesas inauguran un hecho inédito en la colonia, que es sacar al virrey y colocar a Liniers.
Un virrey impuesto por el pueblo, fruto del lanzamiento popular. Una cuestión que la corona española la castigaba con la muerte. Es la disolución de un régimen político. 1806. 1808, la revolución en España. La expresión guerra de guerrillas nace de la revolución en España. Frente a la invasión napoleónica, frente a la complicidad de la aristocracia terrateniente española y del clero, se levanta España, forman juntas comunales, expropian la tierra del clero y de los terratenientes. Una revolución, no simplemente un enfrentamiento político-militar contra el invasor napoleónico. 1803, 1806, 1808. Y estamos hablando del mundo. Ahora, digresión. Ustedes no van a encontrar ni en Santa Fe, ni en Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en Tucumán una plaza, un lugar público, que se llame José Roberto, que es el líder de la rebelión negra en México. No van a encontrar en un lugar público, en una plaza, que se llame Gloria a los héroes de la Revolución Mexicana. ¿Ven cómo se forja la conciencia sobre la base de la historiografía que se quiere crear? Ese es el primer tema. Es un periodo revolucionario. Es un periodo de desgarramientos, de crisis, de revoluciones, de liquidación del viejo régimen feudal, de liquidación de las aduanas interiores, de constitución del mercado interior, de la tierra para una capa del campesino. Es este periodo de transformación. Es este periodo de transformación. Ahora, hay un segundo tema que ustedes tienen que percibir, que es el siguiente. En este proceso de las grandes rebeliones populares, ustedes tienen que darle una significación especial al levantamiento de Tupac Amaru. Pero no por la heroicidad, no por, digamos, la masacre atroz que significó el martirio de Tupac Amaru y de todos sus lugartenientes. Tupac Amaru lidera una rebelión indígena gigantesca que plantea en realidad el regreso unitario y llega a plantear ¡fuera el rey! Pero Tupac Amaru, al momento de plantear un programa agrario y decir devuélvanos las comunidades a la masa indígena, vacila, no lo plantea porque él que piensa, vamos a proponernos la unión con los criollos, y si toco el tema de la tierra, voy a ahuyentar a los criollos. Y persiste en esta línea. Y los criollos, la burguesía criolla, se alía con los españoles para producir la masacre más importante del movimiento de lucha indígena en ambos continentes. ¿Por qué le digo esto? Porque la burguesía criolla nace con un estigma conservador. Recién se atreve a los primeros balbuceos independentistas cuando ve que ha aplastado a sangre y fuego la rebelión indígena. Nace cruzada por una tendencia conservadora.
Esta es la segunda idea que quiero que recalque. La tercera idea. La historia está tan ferozmente manipulada que el pueblo oriental del Alto Perú o Paraguay han sido seccionados. En todos los procesos revolucionarios, si ustedes se han dado cuenta, hay una segunda oleada. Si ustedes lo piensan, está la Revolución Francesa del 1789, donde están las distintas clases enfrentando a la monarquía, pero también está el 1793, con la preeminencia del ala jacobina, de Sánchez, de Robespierre. Dos fases. Porque en la segunda fase, los que cantaron la marsellesa con la burguesía nativa francesa salen a enfrentar a aquellos mismos con los que hicieron Frente Común, diciéndole: nuestros derechos, nuestros reclamos, nuestro planteo de reorganización social no están siendo cumplidos. ¿Ven la segunda fase? Hay un febrero de 1917 en Rusia y hay un octubre de 1917 en Rusia. En el primero contra el zarismo, en el segundo con la burguesía liberal que conduce la revolución a un impas de la derrota. En las provincias unidas del Río de la Plata también hubo una segunda oleada. Es la que se produce en 1811 en el área rural de lo que es hoy la banda oriental y que abarca también al sector de Chile. Es un alzamiento rural. Ustedes en el himno nacional nuestro habrán visto que se lee o se escucha: ambas piedras, Salta y Tucumán. Ambas piedras hay dos batallas de las piedras. La primera es la gran victoria del ejército artiguista en 1811 contra los ejércitos españoles, cuando en un tiempo limitadísimo prácticamente toda la banda oriental pasa a manos patriotas y los españoles quedan confinados en Montevideo por el rey de Lío. Y es el momento en el cual el triunvirato, que es una agencia de la Burguesía Comercial porteña, el segundo tramo de los y de la diplomacia británica, va a pactar el retiro de las fuerzas patriotas de la banda oriental, devolverle las tierras a Fernando VII y reconocer en toda la banda oriental, en todo el territorio mesopotámico, la autoridad de Fernando VII. La traición que dio lugar a esa palabra que ustedes tienen que haber escuchado, la redota, que en aquel momento era el término popular lo que se llamaba la derrota, y que fue respondida con ese éxodo masivo del pueblo oriental hasta lo que fue el campamento de Artigas durante muchos años. Esta segunda oleada revolucionaria nace en 1811. Y en ese sentido, ustedes tienen que percibir que de alguna manera el punto culminante de esta, digamos, segunda oleada revolucionaria se va a producir hacia 1815. ¿Quién es director supremo en 1815? Carlos María de Alvear. Carlos María de Alvear no solamente va a ejercer una dictadura sobre las masas levantadas del interior y en particular del litoral, sino que en misión oficial va a ofrecer a la corona británica convertir a las Provincias Unidas en protectorado británico. Fruto de todas estas circunstancias, de las derrotas de los ejércitos porteños frente a los alzamientos del interior rural y ya el interior urbano, Alvear cae en 1815 al inicio. Y
y es una fiesta nacional. Es una fiesta nacional que celebran desde Martín Güemes en Salta hasta San Martín en Mendoza. Y es en el segundo semestre de 1815 cuando José Artigas emite el Reglamento Provisorio de Tierras. El Reglamento Provisorio de Tierras determina la expropiación de la tierra de todos los españoles y malos americanos, así dice el Reglamento Provisorio, que son los que han colaborado con los realistas contra los patriotas. Se encausa esa tierra, se la distribuye entre los libertos, los samos, los campesinos y gauchos sin tierra, los soldados. Se les entrega a los poseedores de la tierra la marca del ganado para evitar el contrabando. Y se les entrega el ganado. En extensiones que para la época son las necesarias para que la producción de cueros, que es el gran producto de exportación, signifique el sostenimiento de una familia rural. Un intento de constituir un mercado interno. Y Artigas es gobierno cuando se recupera Montevideo. Y va a determinar un ordenamiento económico por el cual, en todo lo que fue el sistema de los pueblos libres, no había aduanas interiores. Y se habilitaba no solamente el puerto de Montevideo, sino el de Colonia, sino el de Maldonado, para que los productos pudiesen salir sin la dictadura de una aduana única. Una transformación agraria, un programa agrario. Esto es una guerra social. Lo que no se sabe es que, más allá del Reglamento Provisorio de Tierras, los gauchos sin tierra, que por ahí no fueron beneficiados, ocuparon otras tierras, en un hecho que no fue reprimido por Artigas. Y entonces se produce una revuelta agraria. ¿Quiénes son los damnificados? Hay una historiadora uruguaya que se llama Lucía Sala de Turón, que se tomó el trabajo de analizar los catastros de las tierras de la banda oriental. ¿Cuáles eran las familias que fueron sus tierras usurpadas? Rivadavia, los ancestros, en este caso, ¿no? Escalada, Mitre, Pueyrredón, las familias patricias de Buenos Aires, que desde ese momento le hicieron la cruz a Artigas, determinaron la quiebra de la propia base social de productores agrarios de Artigas y construyeron lo que se llamó la leyenda negra de Artigas. En este punto, ustedes se tienen que dar cuenta que estamos en el cuarto o quinto hecho que nosotros queremos de alguna manera recordar, que al Congreso de Tucumán se llega en el marco de este proceso. Se llega en el marco de una Salta dirigida por Juan Martín de Güemes, que ha hecho validar contra la oligarquía salteña el fuero gaucho. ¿Y qué es el fuero gaucho? Que si yo soy soldado de Güemes, de las milicias informales de Güemes, como las milicias informales de las invasiones inglesas, yo no pago el arrendamiento de mi tierra al dueño de la tierra, ni soy peón mientras estoy en lucha. Una cuestión que la oligarquía salteña no lo perdonó jamás.
más allá de las excepciones y demás, el tema social es este, y que está profundamente imbricado a la guerra de guerrillas en el Alto Perú. La masa indígena, que es solidaria con muchos de los capitanes de la guerra que Mitre llamó de las republiquetas, están asociados a la eliminación del tributo para el indígena, al retorno de las comunidades que en su momento planteaba el programa de Supercampus. Hay una guerra social que se desenvuelve con los límites de Güemes, que no llega a plantear una transformación agraria como la de Artigas. Es una infamia decir que Güemes es el custodio de la frontera norte, de la provincia de Salta. No. Güemes se mantiene en contacto permanente con lo que son los más de 100 comandantes de la guerra de guerrillas en el Alto Perú, desde Santa Cruz, Beni, todo lo que fue el escenario del Alto Perú. Y en Paraguay, a la altura del Congreso de Tucumán, se están creando lo que se llaman las estancias de la patria, sobre la base de la nacionalización de la tierra y la entrega a campesinos que explotan esa tierra. En muchos casos utilizando mano de obra esclava, bajo un régimen dictatorial como el de Francia. Ok, pero en un proceso de transformación social que no conocía el régimen. Ahora, el Congreso de Tucumán, si esto fuese una clase en una escuela secundaria, primero les dirían que el Congreso de Tucumán es la expresión de la soberanía de los pueblos volcada en un Congreso. Falso. Las provincias unidas del Río de la Plata estaban partidas en dos. El Congreso de Oriente, que se hace en julio de 1815, reúne a los representantes de Santa Fe, de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, de la Banda Oriental y de Córdoba. Le reclaman al gobierno de Buenos Aires participar del Congreso de Tucumán. ¿Qué le responde el directorio de esa época? Que la Banda Oriental quede en manos de Artigas y todo el resto en nuestras propias manos. Artigas ya se ha hecho planteando oriental. Somos parte de la unidad política que son las provincias unidas. Santa Fe no está en la provincia unida. Nuestra Patagonia actual está en el Congreso de Tucumán. Paraguay ni siquiera es convocado. Córdoba, bajo Bustos, hace una elección que manda al Congreso de Tucumán con delegados que llevan un planteo federal y que son finalmente expulsados. La primera cuestión, un país partido en dos. ¿Partido por qué? Partido en dos por este proceso de guerra social. Y en este punto, fíjense una cosa que es interesante. Lo que le van a decir en la escuela pública, en el colegio secundario, también es que el Congreso de Tucumán fueron los representantes genuinos de los pueblos. No. La palabra diputruchos es una palabra perfectamente aceptable por esa elección. ¿Quién fue el delegado por San Luis? No. Es más porteño que Dani. ¿Quiénes fueron los delegados por el Alto Perú? ¿Juan Azordoy? No. Los emigrados reunidos en Salta por el directorio. La provincia de Buenos Aires fue una representación marginada. ¿Quiénes quedaron como relativamente genuinos? Los de Cuyo, Mendoza, San Juan, San Martín. Los de Salta, ahí está el coronel Moldes que se enfrenta a Pueyrredón, que es el candidato de la burguesía comercial porteña para la mayoría de los comerciales de Tucumán. Bueno, adquirir la segunda revelación sobre el Congreso de Tucumán. Y la tercera y más importante, ¿cuál es?
El Congreso de Tucumán, el 9 de julio, decreta la independencia. ¿De quién? De la Corona. De nadie más. Ahora, días antes se ha producido la invasión de las tropas portuguesas por el lado de Misiones para aplastar la rebelión. Con las tropas veteranas del enfrentamiento con Napoleón, que fueron adiestradas por quién? Por William Carl Pérez. Y lógicamente no lo pusieron al frente de la tropa porque estaba. Y en sesión secreta, los congresales de Tucumán avalan la invasión portuguesa, reclamaciones empáticas. Pero el contenido es avalar la ocupación portuguesa para aplastar el proceso de la rebelión agraria y federal liderada por la Argentina. Moldes no solamente no es aceptado como, digamos, elemento en competencia con Pueyrredón, es directamente desconocida su función dentro del Congreso de Tucumán. Esto a veces está velado por el famoso debate de las monarquías, ¿no? En el sentido de que todo nada de los congresales planteó una monarquía constituida, no una república, sino una monarquía. Esto es interesante porque permite una digresión. No todos los hombres que han sido parte de un proceso revolucionario son homogéneos durante toda su vida. Belgrano pudo tener la valentía, digamos, de no aceptar el retroceso en el norte, de no aceptar el de San Tucumán, digamos, elegir la bandera nacional. Pero cuando va a Europa, antes del Congreso de Tucumán, y ve la Europa de la Santa Alianza, de la reacción política, de la derrota de los ejércitos franceses, vuelve al país y su reflexión es: la revolución se acabó. Y su expresión textual es: hay que monarquizarlo todo. Y elige como propuesta a un hombre trinitario para que sea monarca. Y lógicamente los representantes tipo Anchorena no lo aceptan ya allí por un problema de color. Esto es interesante porque este tema a veces confunde a los propios autores. Hay gente que dice: bueno, pero no estuvo bien proponer un monarca porque era la única manera de unir. Brasil estuvo bajo monarcas durante todo un periodo y Brasil terminó siendo la nación que pudo eliminar la esclavitud más lejos que nunca en toda Latinoamérica, 1865. No coloquemos el ejemplo de Brasil por encima del ejemplo de las Provincias Unidas. Y esto se lo voy a leer textualmente. El 1 de agosto, el Congreso de Tucumán produce el manifiesto de la independencia. Y dice textualmente: el Estado revolucionario no puede ser el Estado permanente de la sociedad. Un Estado semejante declinaría luego en división y anarquía y terminaría en disolución. Decretamos fin a la revolución, principio al orden. Es la consumación del proceso de aplastar a esto que nosotros llamamos la culminación de la segunda oleada revolucionaria. Dicho en palabras, ustedes lo van a ver que después del Congreso de Tucumán se pone en marcha un ejército de las Provincias Unidas para expulsar al invasor portugués. Y sin embargo, es una cuestión nacional, ¿o no? El ejército portugués brasileño invade a las Provincias Unidas. Y entonces, fíjense qué interesante. La cuestión nacional
es sacrificada por la cuestión social. ¿Se entiende esto? La cuestión nacional, las fronteras del territorio que debería ser constitutivo de la unión política, es sacrificado en función de dejar de lado la guerra social. Para decirlo más simple, prefiero eliminar la banda oriental de las Provincias Unidas. Prefiero eliminar Paraguay de las Provincias Unidas. Prefiero eliminar el Alto Perú de las Provincias Unidas, para decir unas palabras de Bartolo de Mitre en el libro Eliminar, uno de los liminares de la historia del verano y de la emancipación. No queremos comprarnos una guerra social. La virtud de cómo se zanjó la cuestión del Alto Perú es que no nos compramos una guerra social. No puede prosperar ningún planteo autonómico nacional en el Alto Perú si no se afronta a los indígenas la cuestión de la tierra, que es la eliminación de los tributos, que es la eliminación de las encomiendas y que es la entrega de la tierra. No hay salida, es el impasse de San Martín, por ejemplo, en Perú. Con un 65% de indígenas, si no tenés un programa agrario, todo Estado va a ser saco. ¿Se entiende esto? Entonces, en este punto, yo les quería decir que si nosotros armamos un contraste, de alguna manera vamos a llegar a una conclusión, que es que, primera cuestión, no podemos identificar el federalismo de esta época, este federalismo grande, con la bandera de federal que luego quiso colocarse como una unidad con el movimiento de los estancieros bonaerenses y de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas viene a apoyarse en la ley de Fiteus, que es una obra de Rivadavia por la cual, a partir de 1821 en la provincia, luego de conjunto, todas las tierras pasan a ser públicas, las tierras que no tienen propietarios, como garantía de la deuda con los financistas británicos. Un hecho que la historiografía de la era liberal considera como inmensamente progresivo. Realmente, el Estado se hizo cargo de las tierras y las ofrecía en propiedad, pagando, no en propiedad, en arriendo pagando un canon. No. Es el periodo del empréstito Baring Brothers, de la gran burbuja financiera, de la primera crisis de sobreproducción luego de las guerras napoleónicas en Gran Bretaña. Y Rivadavia va a plantear la enfiteusis como manera de garantir al acreedor británico el pago de la deuda. Y Juan Manuel de Rosas va a consagrar, apoyándose en la enfiteusis, la entrega de las tierras a estos beneficiarios por 20 años pagando un canon, que finalmente se van a hacer propietarios. En predios que ninguno de ellos va a bajar de las 12.000 hectáreas. Si ustedes analizan el periodo que va de 1828-29, que es cuando sube Juan Manuel de Rosas, hasta 1842, ya van a comprobar que la matriz latifundiaria está ferozmente desenvuelta en las Provincias Unidas y en particular no solamente en lo que nosotros llamamos la pampa húmeda, sino incluso en la banda oriental, porque las tierras que entrega Artigas en función del reglamento provisorio de tierras son devueltas a sus propietarios originales. ¿Está claro? Y para ir terminando, y para que ustedes hablen, yo les quería decir una cosa que es la siguiente.
nosotros de alguna manera reivindicamos, integramos esta guerra social que se libró con todos estos escenarios, y en ese punto planteamos que hay que resignificar el relato histórico que nos hicieron. Tenemos que, es como si, tomando una idea de otro historiador, que decía: ¿qué pasa si nosotros colocamos a Artigas como el centro de los pueblos? ¿Cómo quedamos nosotros? Y esto es importante porque las alas jacobinas, que son las alas consecuentes en el terreno de la democracia, de la entrega de la tierra, de la resolución de la cultura agraria, en nuestro país no han sido rubias y de ojos verdes, celestes, han sido las formaciones precapitalistas que acompañan a las tierras. Han sido parte de esas legiones de las milicias de Güemes. No es cierto, y esto lo recordamos en el libro, que los gauchos no querían la tierra, porque tenían la carne relativamente cerca y fácil, y el campamento les daba la vida que querían. Hay una guerra social que ha sido amputada de la comprensión. Y en ese punto nosotros tenemos que reivindicar esas acciones y esos programas de los jacobinos con una peculiaridad. Ya no van a ser las masas agrarias o sin tierra que siguieron Artigas las que van a ejecutar esa tarea. Otras clases sociales y de otra manera tienen que resolver la tarea. Lo que en aquel tiempo fue el intento de constituir un mercado interno y significará la racionalización de la tierra para entregarla a miles de cooperativas. Pero la tarea estuvo planteada, fue clausurada conscientemente y queda como herencia de tareas para el nuevo ciclo y las clases que se tienen que hacer cargo. Nosotros somos, en todo caso, una expresión de esa continuidad, porque finalmente los inmigrantes obreros que vinieron de Europa y que no pudieron acceder a la tierra en su inmensa mayoría por esta matriz latifundiaria, también son los depositarios y los responsables de ejecutar esas tareas pendientes. Y después les quería decir dos cosas más. Una, ustedes habrán leído en el Manifiesto Comunista que los obreros no tienen patria. Esto fue muy utilizado en algún momento del desarrollo del movimiento obrero, político, social o cultural. ¿Qué nos interesa a nosotros la patria? Y en esto hay que distinguir. Hay un texto que hemos sacado en la defensa del marxismo, de Rodolfo, que es muy interesante sobre el concepto. Porque una cuestión es el concepto étnico y otra cuestión es el concepto político y de régimen. Cuando se dice que los obreros no tienen patria, no nos estamos refiriendo a lo étnico. Está claro, porque cada uno de nosotros forma parte de algún concierto nacional. Nos estamos refiriendo al régimen burgués constituido. En el régimen burgués constituido, la tierra no es del trabajador, la educación no es del trabajador, la salud no es del trabajador. Ha sido expropiado. En ese sentido, los obreros no tienen patria en el régimen burgués constituido. ¿Se entiende esto? Es muy importante para no adoptar una idea unilateral en relación al concepto. Y finalmente, también es importante que ustedes adviertan que en esta desfiguración de la historia hay un intento deliberado de conformar una conciencia. Esta mujer, María Sáenz Quesada, de la cual yo les hablé, que es la actual presidenta del Instituto de Historia, en el 2013
escribe una nota en La Nación sobre cómo se conformó el procerato en la Argentina. Usted piensa que los próceres nacen, no lo vieron entero. Ella cuenta cómo se armó y dice diciendo que San Martín es el tocado, el prócer. El culto sanmartiniano, que ha cumplido un siglo largo de vigencia, fue el resultado de una eficaz acción de la historiografía de la escuela, imaginada por la clase política de la época con el propósito de argentinizar al inmigrante y evitar que un país escasamente poblado, habitado por gente de origen étnico y de culturas diferentes, se convirtiera en tierra de nadie. Estamos hablando del periodo en el cual vienen los alemanes, vienen los franceses, vienen los italianos, vienen con la experiencia de la Comuna de París. No todos son campesinos atrasados del sur de Italia. Vienen con la experiencia de la lucha obrera en Alemania. Y entonces dice Sáenz Quesada, esta preocupación aparece en forma obsesiva en los documentos privados y públicos de la época anterior al centenario de Mayo, 1910. ¿En qué país vivimos? ¿Qué lengua? ¿Qué costumbres? ¿Qué tipos predominan aquí? Es la pregunta que se reitera. La respuesta fue la creación de una galería de héroes de la que formaban parte San Martín y Belgrano, Rivadavia y Lavalle, y de la que fuera excluido José Quervacio de la Costa. Cuando Artigas lanza el reglamento de tierras y se lanza la ocupación de tierras que yo le digo, comienza a producirse una fractura en la base social de Artigas, que tenía sus propios propietarios, sus propios ganaderos. Fructuoso Rivera abandona Artigas, y ese lugarteniente le diría quizás más importante de los lugartenientes que tiene. Y hay otros que abandonan, porque no quieren que se violente la propiedad privada. Hay una fractura social. Ahora, si nosotros avanzamos un poquito de 1816 hacia adelante, ¿quiénes provocan la derrota de Artigas? Los caudillos que están aliados con él en el primer momento. Entonces, Estanislao López. Claro, estaba pensando... Estanislao López hace un pacto con los estancieros de Buenos Aires, que está documentado, se entrega miles de cabezas de ganado y se convierte en el centro de la coalición estancieril y organización comercial porteña. Él va a ser el hombre que con este pacto va a asegurar la estabilidad del régimen Santa Fe Buenos Aires, derrotando incluso a Ramírez, que sigue planteando el tema de avanzar sobre todo las tropas portuguesas que están en la banda de Bretaña. Es decir, se puso una quiebra. El ala jacobina, justamente por la radicalidad de las medidas y la propia acción del Gaucho sin tierra, esa colisión. Y esa colisión, tiene que ser una cosa interesante, porque incluso Rivera después va a rendir la iglesia al ocupante portugués. Se va a volver comandante de la fuerza aceptada por los portugueses. Va a producir una ruptura cuando La Valleja, 1825, ocupa con el 33, la misión de los 33 orientales, irrumpe la banda oriental. Es un momento de otro alzamiento rural, no tiene quizá la profundidad programática de la que es pero digamos que plantea indisolublemente el tema de las Provincias Unidas. Entonces, esto sigue. Como toda guerra social produce fracturas. Cuando Güemes quiere imponer el fuero gaucho, la mayoría de la oligarquía salteña le dice que no. Y lucha por su destitución. Que se va a producir, ahora se cumplió el aniversario de la muerte de Güemes, porque nadie cuenta que fue muerto por las combinaciones entre la oligarquía salteña y que tuvieron sucesivos gobiernos
que actuar para intentar derogar el pueblo colombiano. Una larga pelea de la oligarquía profesional. Entonces, este punto fundamental produjo la fractura en la propia base social, porque estaba en tela de juicio la propiedad de la misma. En un momento en el cual el desarrollo de las fuerzas productivas en el Río de la Plata y en la base oriental tiene características muy fuertes, porque lo que es la exportación del cuero se vuelve un elemento dinamizador importantísimo. Usted no se olvide que la revolución industrial no es solo la guerra plantea para el soldado la bota de cuero, la revolución industrial plantea la arandela de cuero para la máquina. Es decir, en aquel momento la necesidad de cuero es una cosa realmente muy importante, que el desarrollo de las fuerzas productivas que se va a producir de 1810 en adelante en torno a la exportación de cuero, prácticamente va a reemplazar lo que era la vieja exportación minera, es colosal. En ese punto incluso hay que tomarse en cuenta que cuando el ala jacobina que nosotros mencionamos hablan del libre cambio, no es el libre cambio entendido en la matriz de Gran Bretaña. El libre cambio significaba, por ejemplo, para el productor del saladero, del cuero y del tasajo, tener la sal obtenida acá y no que viniera de Cádiz, para abaratar el costo de producción. ¿Está claro? Era romper con el monopolio español, que significaba un encarecimiento parasitario del producto nativo. Esto es importante tomarlo en cuenta desde el punto de vista de la comprensión. Pero la pregunta es importante porque no es un proceso indoloro. Artigas en Paraguay, un momento de reflexión que él hace, digamos, ya después de la derrota en 1820, va a decir: mi derrota fue porque me abandonaron mis aliados. ¿Y de quién hablaba? De Rivera, de López. Sí, de su lugar. Y sin embargo, Artigas tuvo la virtud de jamás aceptar la división de las provincias unidas. Y yo soy una anécdota, yo siempre la cuento, esto que vos decís, que domina el escenario político, porque sobre Artigas hasta 1850 Uruguay ni siquiera se consolida como nación independiente. Escuchá, en 1825 está declarando que es parte de las Provincias Unidas. Solamente a partir de la decisión de la Policía Comercial Porteña de los estancieros de la diplomacia británica de que se convierta en nación independiente, va a tener planteado el tema de una nación propia, que hasta ese momento se consideraba parte de las Provincias Unidas. Entonces, en 1860 el presidente Santos en Uruguay. Y se le plantea lo mismo que les acabo de leer de Quesada, Isaac Quesada. ¿Quién es el próximo? No hay próximo. Pero las naciones tienen que crear un procelato en función del disciplinamiento social. Y entonces, mira, entonces Santos lo convoca a Blanes. Blanes es un gran pintor de la época. Le dice a Blanes: hay que hacer un retrato artístico. Va a ser el prócer de esta nación. Y Blanes le dice: no hay ningún retrato artístico. Hay solamente la carbonilla de un viejo encorvado en Paraguay, que es casi reproducible. No me importa. Lea las descripciones que han hecho los viajeros y pintó Artigas. Y entonces, hace tiempo vuelve a hablar con un retrato, que es como el del libro nuestro, con Artigas al frente de la tropa, que como ustedes se imaginan no era una tropa de uniformes homogéneos, soldados, gauchos, mal disfrazados.
Y él al frente de esa tropa avanzando. Entonces Santos, ¿qué le dice? No, ¿verdad? Este no es el castigo que nosotros necesitamos. Necesitamos un castigo con uniforme militar. Mirando solo el correo de Montevideo con una imagen de cada. Que es la imagen que le van a encontrar en muchos de los lugares públicos que efectivamente después pintó blancas. Incluso el reglamento de Artigas, es decir, esta historia de tergiversaciones históricas también se ha de tomar. Hay una corriente histórica que trata de mutilar esta idea de que Uruguay posee parte de la civilización que es prácticamente imposible de demostrar. ¿Cómo Ana Frega, que es una historiadora, estoy viendo una presentación de video de Ori, ella nos contaba cómo bajo el gobierno de Frente Amplio el reglamento provisorio de tierras era un hecho hasta cierto punto silenciado, porque vos tenés que explicar. Si vos sos de la herencia del reglamento provisorio de tierras, cómo Uruguay vive es un paraíso de los ojeros y de la dominación. No se corresponde con esa historia ni con la dominación formal que hace 20 años. Si un trabajador, como me explicaste, si un joven dice, mirá las herencias que nos dejaron estos tipos y cómo se planteó el aplastamiento de este proceso. A ver, en ese cuadro, Macri podría colocarse el poncho negro y rojo que recuerda el luto por Güemes y Urtubey. No. Es decir, la oligarquía salteña tendría que haber sido confiscada, ¿no es cierto? Y reconstituir la historia. Esto que estamos estudiando acá es subversivo. Mirá, hay una cosa que salió en Clarín este fin de semana. Natalio Botana. Entonces él dice lo siguiente. Creo que hay que recordar las cosas con sobriedad. Y sobre todo con una conciencia muy clara en cuanto a la cultura de un país avanza a través de la pluralidad y del diálogo crítico. Jamás a través de una visión de investigación histórica que tenga características únicas. Es interesante, porque es la manera de despolitizar un relato histórico. Entonces, vos opinás que aquel personaje histórico, no sé cómo lo refieras, vos haces la tuya, vos haces la tuya. Ahora, en ese inmenso campo de visiones alteradas, ¿quién tiene la verdad? Todos y nadie. Y entonces él dice, claro, utiliza la impostura de Cristina Kirchner, de armar un relato desde el poder para decir, vayamos a la investigación crítica sin conclusiones de conjunto. Esto es muy importante, miren, es un debate historiográfico más de conjunto. Es el debate que se planteó sobre todo con el periodismo de Althusser y demás, que es lo que explicamos de que la historia se escribe desde el presente. Es decir, la historia arranca desde un origen y uno tiene que ver cuál es la ulterioridad en el hoy. Porque ese es una cosa que nos dice, la Argentina es un país de crisis constante. No solamente por la Argentina, solo corran hacia atrás. Nadie va a decir que este país es estable. Nadie. No, lo bonito es que no se conoce el asunto. Y todas las grietas, esas sí reales, afloran. Porque no resolvió la cuestión de la tierra, porque no resolvió la cuestión de un fondo para la industrialización, porque no resolvió la cuestión de una autonomía energética. Entonces, es una nación que tiene el nombre de nación, pero jamás, por la burguesía
nativa, que nació con todos estos rasgos conservadores de origen, ha sido integrado al mercado mundial como subsidiaria y en constante retroceso respecto al mercado mundial. Por eso lo festeja. Bueno, podés festejar lo que se ve. ¿Cómo vas a festejar un país con el 37% de trabajo en negro? No podés. Entonces hay que dejar que la cosa pase, que el tema histórico no se convierta en un factor de delimitación. Los colonos norteamericanos no tuvieron que luchar contra una rebelión indígena, sino que en ese punto tenían distintos convenios con tribus que no se volvieron un haz, digamos, de violencia y de lucha contra las posesiones territoriales de los colonos. La rebelión de Tupac Amaru ha tenido una importancia que ningún historiador en este mundo que estamos relatando y que afirma con los Morelos que ha podido percibir. Porque ahí también es subversivo. Porque tenés que denunciar que la policía criolla nació con un arma conservadora. Escuchen una cosa. En el libro acá sacamos una defensa de Marx sobre Bolívar. Porque Marx saca sobre Bolívar un texto que es lateral. Porque muestra que Bolívar es un hombre de la reacción de la Revolución Francesa y no de la política. Y es un hombre que cuando emprende la primera cruzada libertadora del norte, en Venezuela, él es copartícipe de la rebelión de los mantuanos. ¿Por qué mantuanos? No se decía mantuanos los que hicieron la rebelión contra los españoles, por las damas que tenían largos mantos en Caracas. Y fracasa, porque el programa de la burguesía criolla venezolana no admite la libertad de los esclavos de Haití, no admite la supresión de los tributos a los indígenas, y los caudillos que no abrazan la causa independentista, como Boves, pero que sí no tienen ningún problema en decretar la libertad de los esclavos y la supresión de los tributos, ocupan la sábana venezolana y dominan el escenario político y derrotan a Bolívar. Y el que le impone a Bolívar que plantee la libertad de los esclavos, ¿quién es? Petio, el gobernante de Haití, que rearma su expedición para que vuelva a tratar de iniciar la cruzada de los esclavos. Y Marx denuncia todo esto. Marx denuncia dos hechos que le diría que históricamente son nauseabundos, que es el fusilamiento de Piar y Padilla, quizás dos de los generales más brillantes de Bolívar, negros y mulato el otro. Y Bolívar lo dice: los hago fusilar porque no quiero una guerra de clases en el ejército, y por su desempeño se convierten en un factor de aglutinamiento de las clases subalternas. Esta es la historia. Piar y Padilla, usted va a encontrar algunos. Ahora Chávez, en eso es que lo que haciendo, en un pueblo del interior, creo que ni siquiera en Caracas, le han puesto a alguna calle o algún espacio público, creo que el nombre de Piar y Padilla. Entonces, en ese punto, tenemos esa diferencia de evolución y de proceso histórico. Y entonces, vamos a decir una cosa muy simple. Este no es el jacobinismo que va a emprender una reorganización política y social en América Latina. Es
la expresión del mismo Napoleón Bonaparte, que cuando va a avanzar sobre Moscú y sobre Rusia, y los campesinos piden la eliminación del latifundio aquel, Napoleón se niega por el temor de desatar una revolución social. Es el ocaso de la revolución francesa, no es su apogeo. Esto me parece que es revulsivo. Ahora, vuelvo con lo mismo. Esto es interesante porque en este país los socialistas, el primer partido obrero fue el Partido Socialista, el primero en Latinoamérica, fundado por Juan Bejuco, 1896. Los aniversarios se llaman redondos. ¿Cuál era la concepción de Juan Bejuco sobre el tema histórico? Libre cambio. Los anarquistas, los anarquistas tienen que haber distintas corrientes, los organizadores, los transorganizadores, pero digamos, si uno toma Abad de Santillán, son tributarios de la historia liberal. Es decir, el movimiento obrero político que se constituyó desde la década del siglo no anterior, sino el año anterior, no produjo en ese aspecto un balance histórico que le sirviera a la clase obrera, y la lucha que libraron los chicos de la reforma estudiantil del 18, cuando planteaban, entre otras consignas, la constitución de las cátedras paralelas, para que a lo que se suponía que era la academia, los propagandistas, los que se formaron a partir de su propio conocimiento, tuvieran el acceso y la posibilidad de aportar al conocimiento público. Esa es tarea de la subversión. En buenos términos. Nosotros luchamos por las cátedras paralelas, y luchamos porque se aprenda, con H de medio, se aprenda una concepción histórica que de alguna manera forje una conciencia revolucionaria, porque usted lo piensa por un minuto, ¿cómo la burguesía va a reconocer estos actos de ocultamiento, de conspiración que estamos diciendo? Prácticamente lesionaría su propio conocimiento histórico. Tiene que ocultarlo. Y entonces atravesamos esas experiencias y de alguna manera tenemos que arar en un terreno que a veces se vuelve, digamos, difícil de abrir, justamente porque en ese aspecto es como dice Natalia Botán, hay que crear una especie de historia multifacética en la cual la despolitización no se mete. Un parisino informado te va a decir que hay un museo de Roma, pero no hay una avenida, no hay una calle pública, no hay un museo, hay un museo de Roma. Si vos haces el museo de Roma, te van a mostrar la violencia en la Revolución Francesa. Los relatos históricos van modificándose de acuerdo a las clases y a los sectores que dominan el escenario de un momento. Acá bajo la dictadura militar se llegaban a hacer aberraciones en el relato histórico. En Francia también. Hoy, por ejemplo, hay una corriente que sostiene que la acción en los gobiernos es una acción que tiene que ser violentamente, digamos, confrontada, porque significó la sangre, la violencia, el cadalso. Corrientes que opinan que jamás se debió haber ejecutado al rey XVI. Entonces, no. La historia, el concepto de la historia forma parte de la lucha de clases. No vas a encontrar, como yo te digo, ese Saint-Just o Robespierre en los grandes escenarios de París. Y sin embargo, para Marx, eran los máximos exponentes de la corriente revolucionaria de la Revolución Francesa. Forman parte de la lucha. Forman parte de la lucha.
en la cátedra, en el adoctrinamiento, en la enseñanza nuestra, forma parte de la lucha. A raíz de lo que se llama la descomposición del arco-cristianismo, ¿no? El movimiento de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo le decía que la descomposición no es solamente del cristianismo. Esto es importante explicarlo a los compañeros. Es la descomposición del feminismo. Porque si decimos del cristianismo, decimos, hay un ala que entró en una crisis terminal. No. La crisis es el conjunto del nacionalismo burgués en nuestro país que se llama feminismo. Tanto es así que se reunió el Congreso del PJ, iba a resolver el tema de que todas las bancadas iban a tomar PJ y no ofrecer para la victoria. Pero resolvieron no dar ningún paso porque piensan que van a caer a ese redil inexorablemente para sacarse de encima lo que fue la última camarilla. Pero es importante para apreciar la rigurosidad de los penales. Mirá, Cristina Fernández de Kirchner, uno de sus últimos actos de gobierno fue decretar el día del Congreso de Oriente, convocado por Artigas, que yo les mencioné en 1815, como feriado nacional y como antecedente de la independencia. ¿Sí? Eso después no se aprobó y quedó entre los papeles no resueltos. Pero ahí, en ese texto del decreto, ¿qué dice Cristina Kirchner? El Congreso de Tucumán fue complementario del Congreso de Oriente. El Congreso de Oriente, una parte del país, el Congreso de Tucumán, otra parte del país. Una postura. El Congreso de Tucumán fue a aplastar lo que estaban representados en el Congreso de Oriente. Claro, complementario, como suele decirse, las pelotas. Son entidades que se opusieron como parte de la guerra social en el país. Eso tiene que ver con una cuestión que hace lo que vos decís recién, del periodo del 60 y el 70. Ojo, esto es muy importante porque tiene que ver con la soberanía informada. Yo siempre explico que en el Cordobazo, en el cual estuvimos, un hecho para cualquier investigador histórico que era sorprendente, que el grito dominante en las calles fuese ese viejo canto por el gobierno obrero y popular. Claro, que después lo hizo muy popular en ese tiempo, por otras condiciones, guaraní, en una samba que hablaba del gobierno obrero y popular. ¿Por qué era asombroso para el investigador histórico? Con Perón por Cristo, con movilizaciones que en algún momento se habían hecho por Lucha y Vuelve, en el Cordobazo aparecía una reproducción de lo que nosotros diríamos luchar en cero versus el poder. Hay una anomalía supuestamente en el plan. Está claro, porque los obreros cordobeses serían más avanzados que otros que no decían eso. No. Lo que pasa es que al momento del Cordobazo, la falta de autoridad de Perón ya no. Porque si uno mira la foto del momento que asume Onganía, va a ver a la burocracia sindical en pleno y va a leer en el diario el mensaje de Perón diciendo hay que desencillar a Ejemplares y diciendo que Onganía es patriota. Y la burocracia sindical es uno de sus puntos más ignominiosos de parálisis desde todos los ataques de la dictadura, y ahí comienza a darse las informaciones que siguen. La rememoración de Perón viene cuando la burguesía argentina, que es muy lucha en esto de sortear crisis, dice lo siguiente: si tenemos una remuneración nacional, se acabó. Vamos a una crisis terminal. Y entonces, una cosa que jamás formó parte de su plan era hacer regresar a Perón como un líder octogenario, agotado. Hay que hacerlo volver a Perón. Hay que hacer un gran gobierno nacional. Y es el tiempo en que Perón, no se olviden que la primera acción armada de los montoneros no es el 60. Es el 1970, no hay después del Plazo. Y va a ser los momentos cuando el propio Perón va a exaltar las formaciones especiales. Porque en el momento en el cual había que recrear las ilusiones en el nacionalismo burgués.
La historia del desencanto de las masas con el peronismo es muy larga, pero la izquierda tiene una mochila pesada por haber sido incapaz durante décadas de encontrar una alternativa política independiente al peronismo. Hay que terminar con el peronismo. Es el gran hacedor de las derrotas del movimiento obrero en este país. Es decir, por el acto de saneamiento mental, físico y material, hay que construir una alternativa socialista que diga, no señores, no tenemos más derrotas. Pero esto lo vivieron ya los jóvenes del Cordobazo. Después se recreó la mística de la juventud peronista montonera. No es una creación original. En el Cordobazo no había una organización foquista actuante, porque había caracterizado que el centro de la lucha era la guerrilla rural. Estaban fuera del escenario. Luego se recrea, también esto tiene que ver, la ausencia de dirección, en último término, o los límites de dirección que tiene el propio proceso obrero del Cordobazo. Nosotros somos una pequeña corriente de izquierda que podía reflexionar sobre el tema, también lo era. Pero la historia, ahí también, ¿ven? Ahí también hay una desfiguración. Piña, que tiene contacto con nosotros, intercambio y demás, dice que en el Cordobazo la gente gritaba por el regreso del Perón. Eso es la parada. Entonces eso también, es decir, la adulteración también es hasta el día de hoy. Eso es que no se ha escrito todavía, eso es muy importante. Cayuini, se cumplió el aniversario, los 50 años. Entonces, este gobierno que quiere crearse una historia que no tiene, ¿qué dice? Nuestros antecesores históricos, ¿quiénes son? Frondísimo. Frondísimo desarrollista, que condujo una movilización financiera y económica cabecevista, e Ilia el honesto. Ilia el honesto. Escuchad. El transparente y el demócrata. Escuchad, subimos el 25% de los votos. Solo hace la proscripción del peronismo. En su desarrollo fue incapaz de resolver los dos problemas que la burguesía le pedía: la conquista del movimiento obrero a las armas y resolver el tema de ganarle al peronismo que estaba proscrito. Como no servía para eso, lucharon. En el medio pasó Santo Domingo, ¿se acuerdan cuando se produjo la invasión de Santo Domingo? Pero lo único que hizo fue un cacareo, como parte de la fracción gorila de este país, entre otras cosas responsable de los asesinatos y desapariciones que se produjeron antes de la dictadura militar. Eso es una cosa. Por hombres que pueden sumar. Entonces, en este punto, digamos, hay que hacer un sinceramiento, hay que trabajar mucho para de alguna manera reproducir y forjar esta conciencia, digamos, adulterada, y de alguna manera apoyarnos también en un hecho que es el siguiente: somos la continuidad, o pretendemos serlo, de un movimiento de lucha y de comprensión que no nace en nosotros. Yo he invocado acá a Jorge Justo y a los anarquistas porque me he preocupado por ver lo que ellos decían para ver si había un punto de contacto en lo que nosotros estamos diciendo. Hicimos un esfuerzo, pero nosotros somos herederos o continuadores de ese movimiento obrero, combativo y clasista, que justamente en lo que fue 1910, en el aniversario, en lo que fue el centenario de la Revolución de Mayo, fue masacrado en 1909. Digamos, ese movimiento obrero es el que tiene de alguna manera que recoger esta herencia y hacer consciente
escritores de la cual estamos hablando.